Si hay una palabra que define el negocio inmobiliario en Venezuela, esa es confianza. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué la respalda? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en el Código de Ética de la Cámara Inmobiliaria, que es básicamente la guía maestra para todos los profesionales del sector. Pensemos un momento. ¿Qué es lo que realmente mantiene a flote todo este mercado? Más allá de los ladrillos, de los contratos, es la confianza. Pura y simple. Y la clave para construirla, para cuidarla, está justo ahí, en tener un código de ética bien sólido. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver de qué va el código. ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué pasa si alguien no cumple? O sea, las faltas y sanciones. Y luego, ¿cómo es el proceso disciplinario? Sus garantías. Y algo súper importante, la prevención. Listo, entremos en materia. A ver, lo primero es entender que este código no es un simple manual de qué hacer y qué no hacer. No, va mucho más allá. Pensemos en él como los cimientos, el pilar fundamental sobre el que se apoya la reputación de toda la profesión. Su propósito en realidad es doble, y esto es clave. Por un lado, claro, busca cuidar el prestigio del gremio. Pero por el otro, y quizá más importante, busca garantizar que cada profesional actúe con integridad. Porque al final del día, lo que hace una persona, bueno, eso afecta a todos. El artículo 4 define lo que es un profesional inmobiliario y lo hace de una forma súper amplia. No estamos hablando solo de agentes o corredores, no. Incluye arquitectos, constructores, promotores, o sea, básicamente a cualquiera que esté involucrado en el ciclo de vida de una propiedad. La responsabilidad es compartida, es de todos. Y con eso llegamos al primer pilar de este código, la lealtad. Este es quizá el principio más importante de todos. Y no hablamos de una lealtad a medias, es un deber absoluto. Es poner los intereses del cliente por encima de todo lo demás. El artículo 11 lo dice clarísimo. Prioridad número 1, sin peros, pero ojo al detalle, porque también exige tratar con honestidad a todas las partes. Ser leal a un cliente nunca es una excusa para ser deshonesto con otros. De hecho, es la base para que la transacción sea justa para todos. Y aquí vemos cómo se ve esa lealtad en la vida real. Es la diferencia entre un verdadero aliado y un simple vendedor. Un aliado profesional, como dice el artículo 12, te va a hablar de los riesgos, no solo de lo bonito. Te va a presentar todas, absolutamente todas las ofertas, como lo exige el artículo 17, no solo las que le dan más comisión. Y punto clave, va a guardar tus secretos. Hablemos de eso. Pensemos un segundo en el peso de esta frase del artículo 13. Persiste indefinidamente. O sea, no se acaba cuando se firma el contrato y listo. No. La información financiera, los motivos personales para vender, las estrategias, todo eso queda bajo llave para siempre. Es un nivel de confianza brutal, ¿no creen? Y claro, la lealtad también es ser transparente sobre los conflictos de interés. El artículo 15 es tajante. Si un agente tiene un interés personal en la propiedad o si está representando a ambas partes, tiene que decirlo, por escrito y desde el principio. Cualquier cosa que se oculte aquí no es una simple señal de alerta, es una violación directa de su deber. Pasemos ahora a otro pilar que es fundamental, el dinero. Porque seamos honestos, aquí es donde las cosas se pueden poner feas. La gestión de los fondos es una de las mayores responsabilidades de un agente, y en este tema, la claridad no es negociable. Así de simple, no 99%, 100%. Cualquier fondo que se maneje en nombre del cliente debe ser tratado con una transparencia total y absoluta. Esto se llama deber fiduciario. Es básicamente la obligación legal de poner el interés financiero del cliente por encima del interés propio. El artículo 14 nos da la hoja de ruta perfecta. Primero, todo por escrito. Honorarios, comisiones, gastos, nada de sorpresas. Segundo, rendición de cuentas. El cliente tiene todo el derecho de saber exactamente dónde está su dinero en todo momento. Y tercero, el dinero de depósitos o reservas es sagrado. Es intocable para cualquier otro fin que no sea el pactado. Bueno, uno podría pensar que la forma en que los agentes se tratan entre ellos es un asunto interno de su gremio, ¿no? Pero la verdad es que tiene un impacto directo en la experiencia y, sobre todo, en los resultados para el cliente. Es una pregunta súper válida. Si mi agente me es leal, ¿qué más da cómo se lleva con la competencia?
Pues resulta que un ambiente profesional y de respeto entre colegas crea transacciones mucho más fluidas, eficientes y, al final, más seguras para todos los involucrados. Y aquí está la regla de oro, directito del artículo 20. La colaboración es buena, claro que sí, se fomenta, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede usar para perjudicar al cliente. El interés del cliente siempre, siempre sigue siendo la máxima prioridad. Este es un ejemplo perfecto. El artículo 19 prohíbe, en pocas palabras, robar clientes que ya tienen un contrato de exclusividad. ¿Y por qué esto beneficia a quien compra o vende? Muy fácil. Porque evita el caos, las tácticas de alta presión y asegura que las negociaciones se canalicen de forma ordenada. Protege al cliente de ser bombardeado por todos lados. Pero ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se ve ese compromiso en el día a día? Bueno, ser miembro de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela no es solo tener un carnet. Implica de verdad asumir unos deberes bien claros con la institución. Y aquí tenemos el primero, el deber de lealtad, que lo menciona el artículo 22. Y ojo, que esto es súper interesante. No se trata solo de ser leal a la Cámara de tu ciudad. No, esta lealtad va más allá. Llega hasta fedecámaras e incluso a organismos internacionales. O sea, nos habla de una profesión con una visión global totalmente conectada. Luego, el artículo 23 pone las cosas todavía más claras, con acciones súper concretas. Habla de, bueno, lo obvio, acatar las reglas, respetar a las autoridades, pero también de asistir a eventos, de pagar las cuotas a tiempo y hasta de denunciar cuando alguien viola el código. Esto es importante porque convierte a cada miembro en una especie de guardián de la ética profesional. Ok, todo muy bonito, pero ¿y si alguien no cumple? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahora entramos en una parte crucial del código, las faltas y las sanciones. Aquí es donde se dibuja la línea en la arena, ¿no? Se define clarito qué está bien y qué no. Y sobre todo, cuáles son las consecuencias. Y fíjense en esto, que es muy lógico. No todas las faltas son iguales, así que las sanciones tampoco. Una falta leve, como un pequeño error en la publicidad, pues una amonestación. Ahora, una falta grave, como hacer competencia desleal, ya estamos hablando de una suspensión. ¿Y las muy graves? Bueno, ahí sí, como participar en un fraude, eso es expulsión definitiva. La palabra clave aquí es proporcionalidad. Esto, claro, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se decide si alguien cometió una falta? No puede ser a la ligera. Por eso, el código tiene todo un proceso disciplinario, paso a paso, súper estructurado, para que cada caso se maneje como debe ser, con justicia y con orden. Veamos el caminito que sigue. Y lo primero que salta a la vista es que no se empieza de una vez con la denuncia. ¡No! Se empieza con una mediación. El código le da prioridad a que las partes hablen y resuelvan. Si eso no funciona, bueno, entonces sí se sigue con la denuncia formal, la investigación y todo lo demás. Ahora, para arrancar el proceso formalmente, el artículo 30 es muy claro. Hace falta una denuncia por escrito. No vale con una queja de pasillo, ¿eh? Hay que presentar un documento que detalle bien los hechos y, súper importante, que aporte pruebas. Esto le da seriedad a todo el asunto desde el minuto 1. Una vez que se admite la denuncia, empieza a correr el tiempo. Se abre un lapso de 30 días continuos. ¿Para qué? Para que las dos partes pongan sus cartas sobre la mesa. Argumentos, defensas, pruebas, todo. Y una vez que se cierra ese lapso de 30 días, la pelota pasa al comité disciplinario. Y ellos no se pueden dormir en los laureles, ¿eh? Tienen 15 días continuos para estudiar todo y tomar una decisión. Estos plazos son para que el proceso sea ágil, que no se quede estancado para siempre. Claro, un proceso como este, donde está en juego la reputación de alguien, tiene que ser justo, por encima de todo. Y por eso mismo el código tiene varios mecanismos para asegurar que todo sea lo más impartido posible. Por ejemplo, la apelación. Hay una jerarquía. Si no hay acuerdo con lo que decide el Comité del Estado, se puede ir al Comité Nacional. Pero, a ver, no pensemos que el código es solo para sancionar. Para nada. De hecho, tiene una parte muy valiosa que se enfoca en la prevención. La idea es evitar el problema antes de que ocurra. Y aquí es donde brilla una figura genial, la consulta ética. Si un profesional está en una encrucijada, si no sabe bien cómo actuar en una situación gris, puede hacer una consulta por escrito. Y es confidencial, es una herramienta para adelantarse a los problemas. Muy bien, entremos de una vez en materia. La primera sección, las consecuencias. Y como ven, el rango es amplio.
Va desde una simple advertencia hasta la expulsión. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa exactamente cuando alguien rompe una regla? Bueno, el código no deja esto al azar, para nada. Tiene un sistema muy bien estructurado. Es el artículo 40 el que nos da la respuesta, clasificando las infracciones en 3 niveles. Empezamos por las faltas leves, que son, digamos, las más sencillas. De ahí, la cosa se pone más seria con las faltas graves. Y en el tope de la pirámide tenemos las faltas muy graves. Y aquí, ojo, porque en cómo se comunica cada sanción está una de las claves de todo el sistema. Una amonestación por una falta leve es algo estrictamente privado. Una suspensión ya se notifica internamente al gremio. Pero la expulsión, la sanción máxima, esa se hace pública. ¿Y por qué? Pues para proteger tanto al gremio como a los clientes. Es una forma de decir, esta persona ya no cumple con nuestros estándares éticos. Ahora, pasamos a un contraste súper interesante, porque si bien las consecuencias pueden llegar a ser muy públicas, el camino para llegar a ellas es todo lo contrario. Entramos a la sección 2, un proceso confidencial. El artículo 39 lo deja pero clarísimo. Cito textualmente. Todas las actuaciones de los procedimientos disciplinarios internos tienen carácter confidencial y reservado. A ver, ¿y qué significa esto en la práctica? Pues que toda la investigación, las audiencias, las deliberaciones, todo eso es para uso exclusivo de los órganos internos de la Cámara. Se busca garantizar un trato justo, proteger la reputación de las personas mientras se investiga, hasta que haya una decisión final y firme. La idea es buscar la verdad, no generar un escándalo. Bien, para que todo este sistema de consecuencias y procesos realmente funcione, se necesita un pilar, una base sólida. Y eso nos lleva directo a la tercera sección, el fundamento, que no es otra cosa que el deber de conocer las reglas del juego. El código no deja esta responsabilidad a la suerte. De hecho, el artículo 38 obliga a la Cámara a divulgarlo al máximo. O sea, el código tiene que estar en las páginas web, se tiene que promover en redes sociales y, muy importante, tiene que ser material obligatorio en todos los programas de formación y en los cursos de actualización. En resumen, no hay forma de no toparse con él. Y todo lo anterior nos lleva a una de las frases más contundentes y directas de todo el código, que viene del artículo 43. Su desconocimiento no excusa de su cumplimiento. Así de simple. No se puede alegar ignorancia. La responsabilidad es personal y es ineludible. Ya para ir cerrando, hay que entender que un código de ética no puede ser una pieza de museo. Tiene que estar vivo, tiene que adaptarse a los tiempos. Así que pasemos a la última sección para ver cómo este código se mantiene en evolución. Este número, el 4, es clave. Según lo que dice el artículo 42, este es el ciclo oficial de revisión del código. Cada 4 años, sí o sí, se tiene que sentar a analizarlo para asegurar que siga siendo relevante y útil. Esta pequeña línea de tiempo nos muestra muy bien cómo vive el código. Entra en vigencia apenas se aprueba. Su aplicación es constante, día a día. Cada 4 años tiene esa revisión formal que mencionamos, pero, y esto es muy inteligente, se puede revisar antes si las condiciones del mercado cambian drásticamente. Es un documento vivo, pensado para durar. Y un detallito más, el código no está solo, no opera en el vacío. El artículo 41 aclara que para cualquier cosa que no esté contemplada aquí, se aplican las leyes nacionales. Esto le da un respaldo legal súper robusto. Entonces, para resumir nuestro recorrido, vimos la responsabilidad, reflejada en consecuencias que son proporcionales a la falta. Hablamos de imparcialidad, gracias a un proceso de investigación que se mantiene privado. Entendimos la obligación que tienen los profesionales de conocer las reglas. Y finalmente, vimos la relevancia de un código que está diseñado para no quedarse atrás. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. ¿De qué manera la transparencia sobre las consecuencias, como hacer pública una expulsión, termina construyendo la confianza de la gente en toda una profesión? Es un mecanismo poderoso que demuestra que la ética no es solo un discurso, sino una práctica que se defiende activamente.